भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे Bueno, Hare Krishna, continuamos nuestra lectura habitual del Bhagavad Gita. Eh, Continuaremos desde el verso número 45. En una recapitulación nos encontramos en la sección de este capítulo 2 que va de los textos 39 al 53, en donde Krishna da una explicación de lo que es el Buddhi Yoga, o en otras palabras, da pequeños vislumbres de lo que es servicio devocional. Entonces, él le propone a Arjuna no dejarse distraer o atraerse por los mensajes floridos de los Vedas, especialmente la sección Karma Kanda, que propone llevar a cabo sacrificios, ceremonias rituales específicas según la naturaleza para obtener disfrute material o una elevación a los planetas celestiales en donde la capacidad de disfrute sea más aguda. Entonces, en esta sección, Krishna eh, le explica a Arjuna cuáles son los beneficios de actuar en la plataforma de Buddhi Yoga. Recordemos que Buddhi significa inteligencia, e inteligencia significa fijar nuestra determinación en un solo punto. Y en el marco devocional, esa determinación es satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Entonces, Krishna le dice a Arjuna que no tenga en cuenta la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota, sino que cumpla con su deber como kshatriya y pelee. Actuando de esa forma, con desapego hacia el resultado de su acción y con desapego a la acción, es seguro que logrará librarse de las reacciones pecaminosas por las que tanto teme Arjuna. Así que bien, continuamos esta sección. Vamos a tratar de leer un poco más rápido, ya que hemos tenido 2 semanas en las que no nos hemos podido reunir, pero bueno, vamos poco a poco. Bien, ok. 45. Traigunya Vishaya Veda, Nishtraigunyo Bhavarjuna, Nirdvandho Nitya Sattvasto, Niryoga Shema Atmavan. Traducción. Traducción. Los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Oh Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad, y establécete en el ser. Significado. Todas las actividades materiales entrañan acciones y reacciones influenciadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Dichas actividades tienen por objeto la obtención de resultados fructíferos que son la causa del cautiverio en el mundo material. Los Vedas se ocupan principalmente de las actividades fructíferas a fin de elevar al público de modo paulatino desde el campo de la complacencia de los sentidos hasta una posición en el plano trascendental. A Arjuna, en su carácter de alumno y amigo del Señor Krishna, se le aconseja que se eleve a la posición trascendental de la filosofía Vedanta, en la que al comienzo hay Brahma Jigyasa,
o preguntas acerca de la trascendencia suprema. Todas las entidades vivientes que se encuentran en el mundo material están luchando muy arduamente por la existencia. Después de la creación del mundo material, el Señor dio la sabiduría védica para ellas, aconsejando cómo vivir y deshacerse del enredo material. Cuando las actividades para el goce de los sentidos se terminan, en otras palabras, cuando se termina el capítulo Karma Kanda, entonces en la forma de los Upanishads se ofrece la oportunidad de lograr la comprensión espiritual, siendo los Upanishads parte de diferentes Vedas, de la misma manera en que el Bhagavad Gita es una parte del quinto Veda, es decir, el Mahabharata. Los Upanishads marcan el comienzo de la vida trascendental. Mientras exista el cuerpo material, habrá acciones y reacciones producto de las modalidades materiales. Uno tiene que aprender a ser tolerante frente a dualidades tales como la felicidad y la aflicción, el frío y el calor. Y mediante el hecho de tolerar dichas dualidades, uno debe liberarse de las angustias que se derivan de la pérdida y la ganancia. Esa posición trascendental se alcanza en el estado de plena conciencia de Krishna, cuando uno depende por completo de la buena voluntad de Krishna. Bien, entonces aquí un punto importante es eh, entender que la mayor parte de los Vedas, se explica que un 90% del contenido en los Vedas está destinado para la complacencia de los sentidos de las entidades, de los seres humanos en específico. Entonces, los Vedas tienen cuatro propósitos principales o purushartas eh, que tienen como propósito llevarnos desde la plataforma condicionada hacia la plataforma liberada. Entonces, estos purushartas son dharma, que significa religiosidad; artha, que significa desarrollo económico; kama, complacencia de los sentidos; y moksha, liberación. Entonces, esta sección, este 90% del contenido de los Vedas está enfocado principalmente para que desde el cumplimiento de los deberes religiosos, los principios religiosos como las ceremonias rituales que se establecen en la sección Karma Kanda de los Vedas, a través del cumplimiento de esos principios religiosos podamos obtener desarrollo económico. Entonces, eso es lo que Krishna está tratando de explicar a Arjuna para que no caiga como en esa modalidad de llevar a cabo sacrificios rituales con el propósito de obtener disfrute en el mundo material. Pero entonces los Vedas proponen cumplir con estos objetivos según nuestra naturaleza individual, y eso nos permite obtener opulencia material, obtener buena salud, obtener mujeres hermosas, etcétera. Y cuando hay desarrollo económico, se facilita la complacencia de los sentidos. Entonces, el problema es que la mayoría de las personas o falsos seguidores de los Vedas, a quienes se les conoce como eh, Veda Vada Rata, aquellos que se distraen por el mensaje o las palabras floridas del contenido de los Vedas, especialmente esta sección de Karma Kanda. Este tipo de personas se enfocan únicamente en estos tres eh, margas o estas tres partes de los Purusharthas: Dharma, religiosidad; Artha, desarrollo económico; y Kama, complacencia de los sentidos. Pero en realidad, la finalidad de estos Purusharthas es llevarnos desde Dharma hasta Moksha, la liberación de el condicionamiento material, que es de lo que Prabhupada trata de explicar en el significado, al decir que todas las entidades vivientes que se encuentran en el mundo material están luchando muy arduamente por la existencia. Pero él añade: después de la creación del mundo material, el Señor dio la sabiduría védica para ellas, aconsejando cómo vivir y deshacerse del enredo material. Entonces, eh, en realidad, eh, estas divisiones de los Vedas tienen como principal objetivo elevarnos hacia moksha, la liberación
del condicionamiento material, en especial la complacencia de los sentidos, entendiendo que el propósito de esta forma de vida humana es la autorrealización. Y autorrealizarse significa ocupar nuestros sentidos en el amo de los sentidos, en el Señor de los sentidos, Rishikesh o Krishna. Entonces, cuando nuestros sentidos se ocupan en el servicio devocional al Señor Supremo, automáticamente quedan satisfechos y no es necesario llevar a cabo todo este tipo de ceremonias rituales para nuestra elevación, sino que el mismo servicio devocional nos permite liberarnos de estas falsas designaciones y al ocupar nuestros sentidos en el servicio al amo de los sentidos, se purifican nuestros sentidos, de tal manera de que perdemos el gusto, la atracción por las actividades materialistas o llevar a cabo los rituales, las ceremonias que propone esta sección de los Vedas, que si no logramos trascenderla, nos quedamos atrapados bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Entonces, como lo escucharemos en el capítulo 15, Krishna allí expone cuál es el verdadero objetivo, el verdadero propósito del conocimiento védico, de los Vedas. En el verso número 15 del capítulo 15, Krishna dice, Vedais cha sarvai ahan eva vedya. Entonces, allí él le dice a Arjuna, le instruye en que la finalidad de los Vedas es conocerle a él. Entonces, si llevamos a cabo todo ese tipo de ceremonias rituales con el propósito de elevarnos, esa elevación nos tiene que llevar hacia la comprensión de Krishna. ¿Quién es Krishna? Y cuando llegamos a esa comprensión, nos liberamos de la influencia de la naturaleza material, de las modalidades de la naturaleza material. Entonces aquí Prabhupada cita en este significado una terminología Brahma Jigyasa. Brahma Jigyasa hace parte de la primer línea eh, del Vedanta Sutra. Entonces tenemos los Vedas como tal y la explicación, o más bien la conclusión de los Vedas es el Vedanta, el Vedanta. Entonces, el Vedanta inicia con el aforismo de Atato Brahma Jigyasa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la entidad viviente se agota, se cansa de esforzarse en el mundo material por obtener complacencia de los sentidos o por obtener disfrute material y entiende que en realidad en el mundo material no hay disfrute, se hace preguntas, se cuestiona, ¿quién soy yo? ¿Qué es Brahman? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Entonces, en ese momento inicia la comprensión espiritual, cuando nos hacemos preguntas. Y esas preguntas nos deben llevar hacia la finalidad de los Vedas, que es entender quién es Krishna. Los Vedas no tienen otro objetivo más allá de la comprensión de la suprema personalidad de Dios. Y por eso este Bhagavad Gita es la parte esencial o la parte más importante de todo el conocimiento védico, porque nos permite entender cuál es mi relación con la suprema personalidad de Dios, con el mundo material y con la naturaleza material, cuál es el medio para restablecer mi relación eterna, el proceso para restablecer la relación eterna que tengo con la suprema personalidad de Dios y cuál es la meta, la finalidad de esta forma de vida humana. Entonces el Bhagavad Gita nos instruye en cuanto esos tres temas principales que, como lo dije en la primera sesión de estudio, tenemos Sambandha Gyana, que es el entendimiento de mi relación con Krishna, el mundo material, la naturaleza material. Luego viene eh, Abhideya, que significa el proceso a través del cual yo pongo en práctica ese Sambandha Gyana y Prayojana. Ayojana Tatua, cuál es la finalidad de ese entendimiento y de aplicar ese conocimiento, Krishna, regresar a Krishna. Entonces, Prabhupada lo que trata de hacer en este significado es que mientras tengamos este cuerpo material, las acciones y reacciones producto de nuestras actividades influenciadas por las modalidades de la naturaleza material no van a dejar de manifestarse. Entonces, nosotros, como seres humanos, especialmente como devotos, debemos aprender a ser tolerantes
ante estas diferentes adversidades o la dualidad como la felicidad, la aflicción, el frío, el calor, y siendo tolerante ante dichas calamidades, nos logramos liberar de todo sentimiento de angustia, pérdida, dolor. Entonces, esa es la posición a la que podemos llegar a través del proceso de conciencia de Krishna, una posición trascendental. Entonces, el Bhagavad Gita gradualmente nos va a llevar hacia esa comprensión. Entonces, aquí Krishna lo que está haciendo es instruir a Arjuna para que se alce por encima de la ejecución fruitiva del deber. O sea, en lugar de Arjuna pelear para ganar los placeres celestiales o evitar la mala fortuna, él debe establecerse en la autorrealización, en el servicio devocional. Así que eh, Krishna ahora derrota el argumento de Arjuna en cuanto al temor por destruir las tradiciones familiares, ya que eso acabaría la ejecución de los rituales Karma Kanda. Y refiriéndose a Arjuna con este objetivo de elevarse por sobre esos rituales que se encuentran bajo la influencia o contaminados por las modalidades de la naturaleza material. Entonces, en el siguiente verso, Krishna concluye su argumento para derrotar ese argumento de Arjuna para no luchar en cuanto a el temor de que se destruya la tradición familiar. Entonces, texto 46. Yavan harta udapane sarvata sampluto dake taban sarveshu vedeshu ramanasya janataha. Traducción. Todos los propósitos que cumple un pequeño pozo pueden cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Significado. Los rituales y sacrificios que se mencionan en la división Karma Kanda de la literatura védica tienen por objeto fomentar el desarrollo gradual de la autorrealización. Y la finalidad de la autorrealización se expresa claramente en el capítulo 15 del Bhagavad Gita 15.15. El propósito del estudio de los Vedas es el de conocer al Señor Krishna, la causa primordial de todo. Así pues, autorrealización significa comprender a Krishna y la relación eterna que uno tiene con él. La relación que las entidades vivientes tienen con Krishna también se menciona en el capítulo 15 del Bhagavad Gita 15.7. Las entidades vivientes son partes integrales de Krishna. Por lo tanto, que la entidad viviente individual reviva su conciencia de Krishna constituye la máxima etapa de la perfección del conocimiento védico. Eso se confirma en el Srimad Bhagavatam 3.33.7 de la siguiente manera. Ahobata Shwapachoto Gariam. Yachjikware, perdón. Yakshjibhagre Bhartate Namatuvyam. Tepustapas te Yuhubu Sasnuraria. Brahmanuchur Namagrinanti Yete. Oh, mi Señor, la persona que canta tu santo nombre, aunque haya nacido en una familia baja, tal como la de un chandala, persona que come perros, se encuentra en el plano máximo de la autorrealización. Una persona tal debe haber realizado toda clase de penitencias y sacrificios conforme a los rituales védicos, y debe de haber estudiado las escrituras védicas muchísimas veces después de bañarse en todos los lugares sagrados de peregrinaje. Considera que una persona como esa es el mejor miembro de la familia Arya. Así que uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender la finalidad de los Vedas, sin estar apegado únicamente a los rituales, y no debe desear ser elevado a los reinos celestiales en busca de una complacencia sensual de mejor calidad. No es posible que el hombre común de esta época siga todas las reglas y regulaciones de los rituales védicos, y tampoco es posible estudiar a fondo el Vedanta y los Upanishads. Ejecutar las órdenes de los Vedas requiere de mucho tiempo, energía, conocimiento y recursos. Ello a duras penas es posible en esta era. La mejor finalidad de la cultura védica se cumple, no obstante, mediante el canto del santo nombre del Señor, tal como lo recomienda el Señor Chaitanya, el Redentor de todas las almas caídas. Cuando Prakashananda Saraswati, un gran erudito védico, le preguntó al Señor Chaitanya
que por qué estaba cantando el santo nombre del Señor como un sentimental en vez de estudiar la filosofía Vedanta, el Señor le respondió que su maestro espiritual había concluido que él era un gran tonto y que por ello le había pedido que cantara el santo nombre del Señor Krishna. Él lo hizo y eso lo puso en un estado de éxtasis tal que parecía haberse vuelto loco. En esta era de Cali, la mayor parte de la población es tonta y no está debidamente educada para entender la filosofía Vedanta. La mejor finalidad de la filosofía Vedanta se cumple al cantar sin ofensas el santo nombre del Señor. El Vedanta es la última palabra en sabiduría védica, y el Señor Krishna es el autor y el conocedor de la filosofía Vedanta. Y el vedantista más elevado de todos es la gran alma que encuentra placer en cantar el santo nombre del Señor. Ese es el fin último de todo el misticismo védico. Bien, entonces aquí Prabhupada, eh, de manera no quizás coincidencial, está tratando o está reforzando lo que acabé de decir, específicamente cuál es la finalidad del conocimiento védico, citando también el verso al que me referí y reforzándolo con otro verso del mismo capítulo 15, en donde específicamente hace referencia a este renglón que dice, las entidades vivientes son partes integrales de Krishna. En este verso Krishna dice, Mamai Banso Jiva Loke. Las entidades vivientes son mis partes integrales separadas. Mamai Bansho Jiva Loke. Son mías, son mis partes. Así que eso es a lo que Prabhupada hace referencia citando esta línea. Entonces, por lo tanto, él dice que la entidad viviente tiene como principal objetivo revivir su conciencia de Krishna, porque esa es su conciencia original. Y ese es el conocimiento más elevado. Entonces, el mejor proceso para restablecer nuestra conciencia original, nuestra conciencia de Krishna, como lo dice este verso del Srimad Bhagavatam, es a través del canto del santo nombre del Señor, a través del Maha Mantra Hare Krishna. En las escrituras encontramos un verso muy famoso que quizás luego vamos a empezar a escuchar constantemente y este verso dice Hare Rama, Hare Nama, Hare Nameiva Kevala. Alo Nastieva, 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 Gatiranyatha. Entonces este verso lo que nos quiere decir es que en esta era de Kali, Kaló, Kaló, eh, no existe otra manera. Lo repite tres veces. Kaló, Nastieva, Nastieva, Nastieva. Nastieva es no hay otra manera, no hay otro medio de alcanzar la perfección, la autorrealización, sino a través de Harer Nama, Harer Nama, Harer Nameiva, el canto de los santos nombres del Señor. Entonces, las mismas escrituras establecen cuál es el proceso para alcanzar el estado de conciencia más elevado, aún en esta era tan compleja, tan complicada. Entonces, ese es el gran beneficio de este proceso para la conciencia de Krishna. Se entrega un proceso eh, fácil, sencillo. Nosotros lo hacemos difícil, pero en realidad es sencillo. Cantar Hare Krishna, seguir cuatro principios regulativos para elevarnos hacia la plataforma más elevada de existencia, que es la posición de Vaishnavas, sirvientes, devotos de la Suprema Personalidad de Dios. Y esa es la conclusión de todo este conocimiento védico. No es necesario estudiar cada escritura por separada si en nuestro corazón se ha establecido la fe firme en que ese es el verdadero propósito de esta forma de vida humana, que eso es verdadera autorrealización. Entonces, este verso nos da un pequeño ejemplo, una analogía para entender ese punto. Krishna dice que todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. Entonces, uno de nuestros acharyas principales comentaristas del Bhagavad Gita comenta que en la India eh, cada pozo, allá existen pozos de agua todavía, se utiliza con un fin específico, ya sea para beber agua, para lavar ropa, para limpiar utensilios o para bañarse. Entonces, él explica que todas esas actividades se pueden llevar a cabo, se pueden realizar simultáneamente en la orilla de un lago o de un río, donde se encuentra disponible una fuente de agua fresca. Entonces, partiendo de allí, no es necesario ir a un pozo y luego a otro para cumplir esos propósitos, sino que
En la orilla del río se cumplen todas esas necesidades, esos propósitos. Y eso es lo que nos ayuda a entender este verso. Aquel que posee un conocimiento completo del propósito védico solo necesita realizar Buddhi Yoga, actuar con inteligencia. ¿Qué significa actuar con inteligencia? Actuar para el placer del Señor Supremo. Entonces, la ejecución de ese Buddhi Yoga satisface el propósito subyacente en los Vedas, es decir, la sección de Karma Kanda. No es necesario enfocarnos en Karma Kanda de manera independiente cuando podemos actuar con inteligencia, podemos actuar desde la plataforma del servicio devocional. Y si actuamos desde esa plataforma, automáticamente todos nuestros deseos se purifican, porque estamos fijos en el conocimiento trascendental. Entonces, bien, eso es prácticamente el punto principal de este verso, este significado. Para reforzar lo que dije, los Vedas son las escrituras autorizadas para la elevación de las almas condicionadas. La conclusión de los Vedas se conoce como el Vedanta Sutra, que es a lo que Prabhupada está haciendo referencia en estos versos. El Vedanta Sutra es la conclusión de los Vedas. Y mejor aún, está el Srimad Bhagavatam, que se categoriza como la perfección del Vedanta Sutra. O sea, el Vedanta es como la explicación de los Vedas. Y el Srimad Bhagavatam viene a ser la verdadera conclusión del Vedanta y de todo el conocimiento védico. Entonces, el Srimad Bhagavatam no tiene otro objetivo aparte de ocuparnos en el servicio devocional puro a la suprema personalidad de Dios, que es la escritura que describe su nombre, su forma, sus pasatiempos, sus enseres, eh, eh, nos describe de manera perfecta a la suprema personalidad de Dios y nos permite establecer nuestra relación, ya sea como sirviente, como amigo, como padre, como pariente o como cónyuge. Existen cinco razas principales que ya lo hablamos antes. Entonces, el Srimad Bhagavatam nos lleva hacia la comprensión, a la realización, perdón, la realización de cuál es mi relación eterna con Krishna en el mundo espiritual. Entonces, por eso nosotros no estudiamos el Vedanta, sino seguimos el Srimad Bhagavatam, que se considera el Amala Purana, el Purana inmaculado, o sea, la autoridad suprema de todo el conocimiento védico. En el Srimad Bhagavatam hay un verso, en el tercer verso del primer canto, primer capítulo, que dice Nigama Kalpataror Galitam Phalam. Entonces este verso dice que los Vedas son Kalpataro. Kalpataro significa eh, un árbol, es como un árbol de los deseos. Y el fruto maduro de ese árbol de los deseos es el Srimad Bhagavatam. Es la fruta más dulce de todos los frutos de ese árbol. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos especialmente en estudiar el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita, porque allí está la conclusión perfecta, suprema todo este entendimiento. Bien, entonces continuamos. Texto 47. Karmani evadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala heturbhur mate sangostu akarmani. Traducción. Tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Significado. Aquí se consideran tres cosas: los deberes prescritos, el trabajo caprichoso y la inacción. Los deberes prescritos son actividades que se estipulan en función de las modalidades de la naturaleza material que uno ha adquirido. El trabajo caprichoso significa acciones que no están sancionadas por la autoridad e inacción significa no realizar los deberes que uno tenga prescritos. El Señor le aconseja a Arjuna que no se vuelva inactivo, sino que más bien cumpla con su deber prescrito sin estar apegado al resultado de él. Aquel que está apegado al resultado de su trabajo es también
la causa de la acción y por ende disfruta o sufre del resultado de dichas acciones. En lo que se refiere a los deberes prescritos, estos pueden agruparse en tres subdivisiones, a saber, el trabajo rutinario, el trabajo de emergencia y las actividades deseadas. El trabajo rutinario que se ejecuta como una obligación en función de los mandamientos de las escrituras y sin desear los resultados, es acción en el plano de la modalidad de la bondad. El trabajo con resultados conduce al cautiverio, por consiguiente, esa clase de trabajo no es propicio. Cada cual tiene su derecho específico en relación con los deberes prescritos, pero debe actuar sin apego al resultado. Esa clase de deberes obligatorios desinteresados los llevan a uno individualmente al sendero de la liberación. Por lo tanto, el Señor le aconsejó a Arjuna que peleara como una cuestión de deber, sin apego al resultado. Su no participación en la batalla sería otro aspecto del apego. Semejante apego jamás lo lleva a uno al sendero de la salvación. Cualquier apego, bien sea positivo o negativo, conduce al cautiverio, la inacción es pecaminosa, en consecuencia, pelear como una cuestión de deber era para Arjuna el único camino propicio hacia la salvación. Entonces aquí prácticamente podemos comprender que ni estar apegado es bueno, ni renunciar, ni la renuncia tampoco es buena. Entonces aquí prácticamente Krishna nuevamente le está diciendo a Arjuna que no pelee por sus propios caprichos, sino que desempeñe su deber como guerrero. Y por ocuparse en el cumplimiento de su deber, desapegado de la acción y de los frutos de la acción, es seguro que obtendrá la salvación. No va a acarrear ninguna reacción. Entonces este verso es importante porque aquí Krishna eh, está instruyendo a Arjuna para ejecutar Nishkam Karma Yoga. Recordemos que Nishkam Karma Yoga significa actuar desde la plataforma en donde no tenemos deseo de, del fruto, o sea, estamos completamente desapegados del fruto de nuestras actividades. Entonces es actuar desde la plataforma del karma. Karma significa acción, actividad, o sea, llevar a cabo nuestras actividades, pero con desapego. O Buddhi Yoga. Eso es Buddhi Yoga. Entonces, este verso comienza con la línea Karmani evadikaraste. El adhikar. Adhikar significa la cualificación o el derecho que uno tiene. La cualificación o el derecho que uno tiene. Con respecto a algo en específico. Entonces, el Adhikar de Arjuna, su elección personal es Eva, ciertamente. Eso aquí el verso dice Eva Dikar, o sea, ciertamente le está diciendo Krishna a Arjuna, tu, tu, tu derecho o para obrar, para el karma, karma, obra o actividad, tu derecho para actuar al obrar no debe generar reacciones. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, tú tienes derecho a actuar, esa es tu cualificación, pero no tienes derecho a disfrutar del resultado de tu actividad. Entonces, tu deber, tu cualificación es llevar a cabo tu obligación, pero tú no puedes disfrutar de los frutos de tu acción. Eso es lo que Krishna básicamente le está explicando a Arjuna en este verso. Y de lo que Prabhupada trata de elaborar en el significado, al decir que prácticamente Arjuna está siendo aconsejado por el Señor para pelear como una cuestión de deber sin apego por el resultado. Y, y le explica que el hecho de no participar en la batalla es otra faceta de apego, como el apego al no querer lamentación, no que eh, tal apego lo conduce a uno no nos conduce, nunca nos conducirá eh, en el sendero de la salvación. Entonces, prácticamente la inacción también es pecaminosa. Eso lo vamos a entender en el capítulo 3, en el capítulo 5 específicamente. Se va a hablar de qué es verdadera renuncia. Entonces, prácticamente eso es lo que Krishna está tratando de explicarle a Arjuna acá. ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es su derecho? ¿Cuál es su cualificación? ¿Y cómo debe actuar? Continuamos. Texto 48.
Yogastha kuru karmani sangantyakva dhananjaya siddhi at siddhiyo samo bhutva samadvan yoga yuchate. Traducción. Desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Arjuna, abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Esa clase de ecuanimidad se denomina yoga. Significado. Krishna le dice a Arjuna que debe actuar en el plano del yoga. ¿Qué es ese yoga? Yoga significa concentrar la mente en el Supremo mediante el control de los sentidos, los cuales siempre están perturbando. ¿Y quién es el Supremo? El Supremo es el Señor. Y como él mismo le está diciendo a Arjuna que pelee, Arjuna no tiene que ver con los resultados, nada que ver con los resultados de la pelea. La ganancia o la victoria son asunto de Krishna. A Arjuna simplemente se le aconseja que actúe según los dictados de Krishna. Seguir los dictados de Krishna es verdadero yoga, y eso se practica en el proceso denominado conciencia de Krishna. Únicamente mediante el proceso de conciencia de Krishna puede uno renunciar al sentido de propiedad. Uno tiene que convertirse en el sirviente de Krishna o en el sirviente de Krishna. Esa es la manera correcta de desempeñar el deber con conciencia de Krishna, que es lo único que puede ayudarlo a uno a actuar en el plano del yoga. Arjuna es un kshatriya y como tal forma parte de la institución Varna Ashram Dharma. En el Vishnu Purana se dice que toda la meta del Varna Ashram Dharma es satisfacer a Vishnu. Nadie debe satisfacerse a sí mismo, como es la regla en el mundo material, sino que uno debe satisfacer a Krishna. Repito, nadie debe satisfacerse a sí mismo como es la regla en el mundo material, sino que uno debe satisfacer a Krishna. Así que a menos que uno satisfaga a Krishna, no puede observar debidamente los principios del Varna Ashram Dharma. Indirectamente a Arjuna se le aconsejó que actuara tal como Krishna le había indicado. Entonces, aquí lo importante es entender qué es yoga. Yoga no es hacer posturas con el cuerpo, no es controlar la respiración, eh, no sé, practicar malabares gimnásticos, no sé, diferentes ramificaciones que tiene esta palabra, yoga. Obviamente eso hace parte de una de las ramas del yoga, de la cual se va a hablar en el capítulo 6, pero yoga, verdadero yoga, significa concentrar nuestra mente en el Supremo, en la persona suprema, a través del control de nuestros sentidos, porque no es posible controlar la mente o ocupar la mente en algo específico si nuestros sentidos están descontrolados. Entonces, eh, prácticamente la finalidad del yoga no es otra que el servicio devocional. Servicio devocional significa verdadero yoga. Por eso nosotros practicamos bhakti yoga. No practicamos un estilo de religión doctrinaria, sectaria, sino es yoga. Yoga es una palabra que viene de la raíz sánscrita yug. Yug es el origen también de las palabras yugo o cónyuge. Entonces, un yugo es algo que está unido y un cónyuge es alguien que está unido a una pareja. Entonces, yoga significa unión, conexión con la suprema personalidad de Dios. Ese es el verdadero objetivo del yoga. No es fanatismo, no es idolatría, es ciencia, ciencia espiritual. Entonces, eso, a ese entendimiento nos lleva a este proceso para la conciencia de Krishna. Entonces, como dice Prabhupada, seguir los dictados de Krishna es verdadero yoga. ¿Y cuáles son los dictados de Krishna? Lo que estamos leyendo, lo que estamos compartiendo a través de lo largo de todo el Bhagavad Gita. ¿Qué está haciendo Krishna? Dar instrucciones a Arjuna, pero no son instrucciones específicamente para Arjuna nomás, sino para todas las civilizaciones futuras, para todos los seres humanos que van a aparecer, aparecieron desde ese momento después de la batalla de Kurukshetra. Entonces, eh, llevar a cabo la aplicación del Bhagavad Gita en nuestras vidas es verdadero yoga, es actuar con conciencia de Krishna. Y es seguro que por aplicar todos estos principios
primordiales al final de la vida, lograremos obtener nuestra forma original, nuestra forma de vida eterna y liberarnos de el reiterado ciclo de nacimientos y muertes en que estamos atrapados, quién sabe hace cuánto, millones de millones de millones de vidas. Entonces, eso es lo que Krishna estaba aconsejando aquí a Arjuna, que actúe porque él se lo pide, no porque sea solamente su deber, sino que el deber primordial, más allá de llevar a cabo su propósito como Kshatriya, es satisfacer a Krishna. Y si él satisface a Krishna, eh, como él se lo indica, es seguro que se verá eh, librado de cualquier tipo de reacción por las que teme tanto. Entonces, eso nos lleva al siguiente verso, en donde eh, prácticamente ahora eh, este verso que sigue está muy relacionado con la pregunta que Arjuna le va a hacer a Krishna al comienzo del capítulo 3. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Este verso 49 tiene relación con el, el inicio del capítulo 3. Entonces dice, Dhurenahya varan karma, buddhi yoga dhananjaya, buddho sharanan ambicha, vipana phala hetavaha. Traducción. Oh Dhananjaya, mediante el servicio devocional, mantén muy lejos todas las actividades abominables y en ese estado de conciencia entrégate al Señor. Aquellos que quieren disfrutar de los frutos del trabajo son avaros. Significado. Aquel que de hecho ha llegado a entender su posición constitucional de servidor eterno del Señor, abandona todas las ocupaciones, con excepción del trabajo en estado de conciencia de Krishna. Como ya se explicó, Buddhi Yoga significa el trascendental servicio amoroso que se le presta al Señor. Esa clase de servicio devocional constituye la forma correcta en que debe actuar la entidad viviente. Únicamente los ávaros desean gozar del fruto de su propio trabajo, solo para enredarse más en el cautiverio material. Con la excepción del trabajo en el estado de conciencia de Krishna, todas las actividades son abominables, porque atan continuamente al ejecutor al ciclo del nacimiento y la muerte. Por lo tanto, uno jamás debe desear la causa del trabajo. Todo debe hacerse con conciencia de Krishna, para la satisfacción de Krishna. Los ávaros no saben cómo utilizar los bienes y riquezas que adquieren por buena fortuna o por ardua labor. Uno debe emplear, uno debe emplear todas las energías en trabajar con conciencia de Krishna. Y eso va a hacer que la vida de uno sea un éxito. Al igual que los ávaros, las personas desafortunadas no emplean en el servicio del Señor su energía humana. Entonces, este verso eh, prácticamente nos dice qué frutos obtenemos nosotros cuando tratamos de disfrutar los resultados de nuestra labor. O sea, el único fruto que obtenemos de ese falso disfrute es nacimiento y muerte, una y otra vez, nacer y morir. Porque el disfrutar de los resultados de nuestras actividades nos ata a ese ciclo de nacimientos y muertes. Entonces, Krishna aquí está criticando los deseos fruitivos y glorifica el Buddhi Yoga, el servicio amoroso que se le presta a la suprema personalidad de Dios. Entonces, por eso Prabhupada en este verso y en los siguientes dos versos traduce como servicio devocional al Buddhi Yoga, porque eso es actuar con verdadera inteligencia. Entonces, la entidad viviente debe trabajar duro para escapar del sufrimiento y no debe enredarse más aún en tanto sufrimiento. Entonces el Buddhi Yoga nos libera. Los efectos de su práctica se van a describir en los siguientes versos. Entonces, Krishna en el capítulo 7 nos va a dar la fórmula para lograr trascender la naturaleza material, la influencia o el enredo material. Él dice, Daivihyesha gunamai, mama maya durataya, mayan vantarantite, no, a ver, Daivihyesha gunamai, mama maya durataya, man yeva
prapadyante mayam etam tarantite. Entonces, allí Krishna explica que esta naturaleza material es tan difícil de superar, ya, es tan dura, o sea, es tan complicada. Por eso nos atrapa tan fuerte en el condicionamiento material, porque es una de mis energías, dice Krishna. Daivi Hiesha Gunamai. Esta energía es mía y está gobernada por las modalidades de la naturaleza material. Eh, Gunamai. Gunamai significa las modalidades. Entonces, es tan difícil de superar porque es mía, dice Krishna. Pero la única manera de poder trascenderla es eh, man eva ye prapadyante. Prapadyante significa tomando refugio en mí. Man significa a mí. Y cuando nos refugiamos en Krishna, mayam etam tarantite, logramos atravesarla fácilmente. Entonces, la fórmula para liberarnos del condicionamiento material es refugiarnos en la suprema personalidad de Dios, en su potencia interna. ¿Y qué significa estar refugiado en la potencia interna del Señor? Estar completamente ocupado en servicio ocio. Y es seguro, es un hecho, que eso nos va a liberar de tanto sufrimiento, tantas calamidades en este mundo material. Entonces vamos a escuchar ahora cuáles son los efectos de esa práctica. Vamos a escuchar un poco. Buddhi yokto jahatiha ubhe sukrita dushkrite tasmat yogaya yutyaspa yoga karma su kaushalam. Incluso en esta vida, el hombre que está dedicado al servicio devocional se libra tanto de las reacciones buenas como de las malas. Por consiguiente, esfuérzate por el yoga, que es el arte de todo trabajo. Significado. Desde tiempo inmemorial, cada entidad viviente ha acumulado las diversas reacciones de su trabajo bueno y de su trabajo malo. Debido a ello, la entidad viviente siempre se mantiene ignorante de su verdadera posición constitucional. La ignorancia se puede disipar con la instrucción del Bhagavad Gita, que le enseña a uno a entregarse al Señor Sri Krishna en todos los aspectos y a dejar de ser una víctima de la cadena de la acción y reacción, nacimiento tras nacimiento. Así pues, a Arjuna se le aconseja que actúe con conciencia de Krishna, el proceso purificador de la acción resultante. Entonces aquí ya encontramos cuál es uno de esos efectos, ¿no? De la práctica del Buddhi Yoga o el servicio devocional. Y es eh, la liberación de las reacciones buenas como de las malas. O sea, nos volvemos imperturbables, que es lo que Krishna está tratando de explicarle a todo lo largo de esta sección a Arjuna. Volverse imperturbable de lo que es la felicidad, la aflicción, la pérdida, la ganancia en el mundo material. Porque al ocuparnos en servicio devocional, como bien lo dije hace un momento, al ocupar nuestros sentidos, nuestra mente en el servicio al Señor Supremo, automáticamente vamos a estar satisfechos. Es como para que nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, todas las partes del cuerpo se sientan con energía, se sientan nutridas, satisfechas. No tenemos que alimentarlas eh, a cada una de manera independiente. No es que yo le dé comida a mi mano para que ella funcione correctamente o le dé comida a mis pies para que ellos funcionen correctamente, sino que, ¿qué hacemos? Alimentamos el estómago. Entonces, cuando el estómago está satisfecho, envía los nutrientes, la energía, la distribuye a través de todo el cuerpo para que éste funcione de manera correcta. Entonces, de la misma manera, cuando yo me ocupo en satisfacer al Señor Supremo, todo está satisfecho, porque Krishna es el centro, es la fuente de toda la creación. Ahan Sarvasya Prabhavo, yo soy la fuente de todos los mundos y de todo lo que existe. Entonces, si yo me ocupo en mantener a la fuente satisfecha, todo va a estar satisfecho. Ya no va a haber pérdida, ganancia, amigo, enemigo, sino que desarrollamos una visión ecuánime. Eh, Sama Darshina. Esa es la visión del trascendentalista, de los verdaderos sabios, aquellos que no hacen distinción entre lo bueno y lo malo, sino que ven la obra del Señor Supremo en todo, prácticamente. Entonces, eh,
Sí, este verso prácticamente nos dice que la obra maestra, la obra más elevada es actuar de modo tal que nos liberemos tanto de las cosas buenas como de las malas, de las reacciones buenas y malas. Entonces Arjuna prácticamente teme a las reacciones pecaminosas por matar a sus parientes, pero la acción desapegada en cumplimiento del deber con conocimiento, buddhi yoga o servicio devocional, lo protege a uno de todos esos frutos emergentes de sus actividades. Entonces debemos obrar sin apegarnos a esos resultados. Si nos llega al siguiente verso, texto 51. Karma jam buddhi yuktahi alam tyakva manishna Janma bandha binirmukta padangakshantya namayam. Bien. Por dedicarse de ese modo a prestarle servicio devocional al Señor, grandes sabios o devotos se liberan de los resultados del trabajo en el mundo material. De esa manera, quedan libres del nacimiento y la muerte y alcanzan el estado que se encuentra más allá de todos los sufrimientos, al ir de vuelta a Dios. Significado. Las entidades vivientes liberadas pertenecen a ese lugar en el que no hay sufrimientos materiales. El Bhagavatam 10.14.58 dice, Samashrita yepada palabam mahatpadam punya yasho murarehe bhavam budhir vatsa padam param padam padam yad vipadam natesham para aquel que ha aceptado el bote de los pies del loto del Señor, quien es el refugio de la manifestación cósmica, quien es famoso como Mukunda, el que otorga mukti, liberación. El océano del mundo material es como el agua contenida en la huella de un ternero. Dicha persona tiene por meta Param Padam o Vaikunta, el lugar en el que no hay sufrimientos materiales y no el lugar en el que la vida tiene peligros a cada paso. Debido a la ignorancia, uno no sabe que este mundo material es un lugar desolador en el que hay peligros a cada paso. Solo por ignorancia, personas poco inteligentes tratan de acomodarse a la situación por medio de las actividades fruitivas, creyendo que las acciones resultantes los harán felices. Ellos no saben que ninguna clase de cuerpo material de ninguna parte del universo puede proporcionar una vida sin sufrimientos. Los sufrimientos de la vida, es decir, el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, se hallan presentes en todas partes del mundo material. Pero aquel que entiende su verdadera posición constitucional, que es la de ser el servidor eterno del Señor, y conoce por ende la posición de la personalidad de Dios, se dedica al trascendental servicio amoroso del Señor. En consecuencia, se vuelve apto para entrar en los planetas Vaikunta, en los que ni hay una vida material desoladora, ni existe la influencia del tiempo y la muerte. Conocer la posición constitucional de uno significa conocer también la posición sublime del Señor. Aquel que comete el error de creer que la posición de la entidad viviente y la del Señor se hallan en el mismo nivel, ha de saberse que está viviendo a oscuras y por lo tanto es incapaz de dedicarse al servicio devocional del Señor. Él mismo se convierte en Señor y prepara así el camino hacia la repetición del nacimiento y la muerte. Pero aquel que, entendiendo que su posición es la de servir, pasa a ocuparse del servicio del Señor. A ocuparse del servicio del Señor se vuelve de inmediato merecedor de ir a Vaikuntha Loka. El servicio por la causa del Señor se denomina Karma Yoga o Buddhi Yoga, o en palabras más sencillas, servicio devocional al Señor. Entonces, Vaikuntha Loka es el mundo espiritual. Entonces, aquí prácticamente este verso nos da nuevos efectos y el efecto más importante de actuar con conciencia de Krishna, con Buddhi Yoga o actuar con desapego, actuar desde la plataforma del Bhakti Yoga y es la condición que está más allá de todas las miserias materiales. Y esa condición es ir de regreso a Dios, estar de regreso con Krishna. Entonces, el servicio devocional nos plantea cuál es la meta, ¿no? Sadhya, sadhya es el término en sánscrito para entender cuál es la meta, como lo hacen muchas tradiciones religiosas. Pero vemos cómo eh, otros senderos espirituales, filosóficos, eh, no estoy criticando ni juzgando, es mi realización, estoy compartiendo mi realización, fallan en cuanto a la práctica.
En sánscrito, el término para práctica significa sadhana. Sadhana no es algo que yo hago un día o que hago 2 días a la semana y los otros 5 o 6 días de la semana me dedico a actuar de manera licenciosa, eh, sino que sadhana es una práctica diaria, constante, de todos los días, en la que yo me ocupo para acercarme cada vez más a eso. Pero vemos como otros senderos espirituales, religiosos, sí, más bien religiosos, proponen seguir actuando de manera indiscriminada en este mundo material. Ver a Dios como nuestro sirviente. Dios, dame el pan. Dios, dame casa. Dios, dame carro, dame trabajo, dame esposa, dame hijos. Y acostumbramos a ver a Dios como nuestro proveedor, el que nos tiene que dar para que nosotros podamos seguir disfrutando en este mundo material. Pero la ignorancia no nos permite entender que ese disfrute no nos va a permitir regresar a Dios. Entonces, ahí es donde falla la práctica de otras tradiciones religiosas, porque proponen disfrutar, hacer y deshacer en el mundo material con la intención de que un día a la semana confesemos nuestras malas actividades. Entonces, eso se le conoce como falsa expiación o el baño del elefante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos como un elefante entra al lago con su trompa, se lava muy bien todas las partes de su cuerpo, queda reluciente, pero una vez sale del lago, ¿qué pasa? Vuelve al lodo. Entonces, esta expiación, donde durante toda la semana nos dedicamos al disfrute material con el propósito de que un día a la semana confesemos nuestras malas actividades, es como el baño del elefante. No funciona porque no erradica por completo, no elimina por completo el, la tendencia a pecar, la tendencia a actuar de manera licenciosa que se encuentra arraigada en nuestro corazón. Entonces el servicio devocional es como un fuego. Cuando nosotros entramos en contacto con él, automáticamente extingue todo tipo de deseo pecaminoso, todo tipo de tendencia a actuar de manera pecaminosa. Extingue la ignorancia que nos mantiene atrapados en este mundo material. Entonces, eh, uno de nuestros maestros explica que la obra que se realiza con desapego conoce al conocimiento, conduce al conocimiento realizado del alma. Entonces, cuando nosotros nos volvemos autorrealizados de ese modo, eh, somos bendecidos de manera gradual con el conocimiento del Señor y de esa manera podemos rendirnos a Él. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder entender a Krishna, la relación que tenemos con Él, es indispensable el desapego, desapegarnos al disfrute material. Y ese desapego nos permite obtener conocimiento de nuestra verdadera identidad. Y una vez obtenemos ese conocimiento, podemos ocuparnos en servicio devocional al Señor. Entonces, eso es como el proceso técnico, ¿no? Metódico, pero en realidad el simple hecho de nosotros poder practicar servicio devocional, el simple hecho de poder estar escuchando el Srimad Bhagavad Gita, las glorias de Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, eh, es gracias a la misericordia del devoto puro del Señor. En este caso, la misericordia de Srila Prabhupada, porque gracias a su comentario al Bhagavad Gita es que nosotros podemos llegar al entendimiento correcto de lo que se habla en el Bhagavad Gita y no caer en la especulación o en las malas interpretaciones. Entonces, la misericordia del devoto puro es lo único que nos permite practicar conciencia de Cristo. Pero esa misericordia llega después de nosotros llevar un proceso personal de desapego, de cultivo de conocimiento y el deseo de entender la verdad absoluta. Entonces, esa rendición es la que nos libera de este mundo material. Y después de esa liberación, eh, nos volvemos aptos para poder alcanzar el mundo espiritual. Entonces, eh, ahí ya entramos, o más bien a esa progresión, se le llama la escalera del yoga. Entonces, esa escalera del yoga se detalla en los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita. Yo dije que les iba a dar un esquema. eh, Más adelantico voy a compartir ese diagrama para que comprendamos qué es esta escalera del yoga.
Entonces, continuamos. Yadate moha kalilam buddhir vyati tarishyate tada gantasi nirvedan shrotabhyas shrotabhyasya shrutasya cha. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Significado. En las vidas de los grandes devotos del Señor existen muchos buenos ejemplos de personas que se volvieron indiferentes a los rituales de los Vedas por el simple hecho de prestarle servicio devocional al Señor. Cuando una persona verdaderamente entiende a Krishna y la relación que tiene con Krishna de un modo natural, se vuelve totalmente indiferente a los rituales de las actividades fruitivas, aunque se trate de un brahmana experimentado. Srimad Devendra Puri, un gran devoto y acharya de la línea de los devotos, dice: Sandhya Vandana Bhadran Asubhavato Bhosnanatu Namo Bho Deva Pitarash Chatarpana Bhito Nahan Shama Shamyakan Yatra Kwapi Nishadya Yadava Kuloktamasya Kanshadvisha Smaran Smaran Agham Harami Tat Alam Manye Kin Anyenami. Oh, mis oraciones 3 veces al día, todas las glorias a ustedes. Oh, mi baño ritual. Te ofrezco mis reverencias, oh semidioses, oh antepasados. Por favor, excúsenme por mi incapacidad para ofrecerles mis respetos. Ahora donde quiera que me siento, puedo recordar el gran descendiente de la dinastía Yadu, Krishna, el enemigo Kansa. Con ello puedo liberarme de todo cautiverio pecaminoso. Creo que eso es suficiente para mí. Los ritos y rituales védicos son imprescindibles para los neófitos. Abarcan toda clase de oraciones, 3 veces al día, darse un baño temprano por la mañana, ofrecerle respetos a los antepasados, etc. Pero cuando uno se halla plenamente en estado de conciencia de Krishna y dedicado al amoroso servicio trascendental de él, se vuelve indiferente a todos esos principios regulativos porque ya ha logrado la perfección. Si uno llega al plano del entendimiento en virtud del servicio al Supremo Señor Krishna, deja de tener que ejecutar los diferentes tipos de penitencias y sacrificios que se recomiendan en las escrituras reveladas. Y en cambio, si uno ha entendido que la finalidad de los Vedas es la de llegar a Krishna y simplemente se dedica a los rituales, etc., entonces está desperdiciando su tiempo inútilmente en esas ocupaciones. Las personas con conciencia de Krishna trascienden el límite de Shaddha Brahma o el ámbito de los Vedas y los Upanishads. Entonces, aquí básicamente se reafirma lo que venimos escuchando de cómo el servicio devocional nos libera de la ejecución de todos estos rituales védicos que tienen como propósito brindarnos beneficios fruitivos. Entonces, Krishna compara esa sección de los Vedas, Karmakanda, como con un bosque espeso de ilusión material. Entonces, Arjuna está preocupado con una mentalidad fruitiva. Él piensa que la felicidad es imposible de obtener y la miseria es segura si cumple con su deber de pelear. Entonces, Krishna le está diciendo, sin embargo, que por pelear con inteligencia, con buddhi, él obtendrá una inteligencia fija, vyavasayatmika buddhi, y será indiferente a la felicidad y la aflicción. Ese término es muy importante. Vyavasayatmika buddhi. ¿Qué significa eso? Que nuestra inteligencia está fija, está establecida en un punto. Y ese punto debe ser el Señor Supremo, satisfacer al Señor Supremo. Entonces, en el siguiente verso, Krishna describe eh, un poco más la indiferencia o expone, muestra un poco más su indiferencia hacia los rituales védicos. Eh, sí, sí, y no. Entonces, quisiera saber si hasta ahí todo está claro. ¿Hay alguna pregunta? Vamos bien. Vamos bien, buenas noches, Prabhu Hare Bhakta Krishna. Pedro, ¿cómo ha estado? Bueno, y mi saludo a todo el grupo, ¿no? Ya en casa nuevamente, me retardé un poquito en ingresar, estaba imprimiendo unos documentos y olvidé manejar un comando aquí en el computador, discúlpeme el haber llegado tarde. Bueno, sí he venido entendiendo todo, me llama poderosamente la atención algo que decías que
el servicio devocional hacia Krishna es una ciencia espiritual. Bueno, primera vez que yo escucho sobre lo de ciencia espiritual. Muy válido, me llega bien ese concepto. Y todo lo demás en cuanto a que al servicio devocional debe estar dirigido a Krishna en nuestro actuar o en nuestro no actuar, simplemente ignorando y no esperando resultados por lo que hacemos o dejamos de hacer. Es decir, cumplir con un deber, cumplir con la tarea, sin estar expectante a tener resultados positivos o resultados de poder disfrutar del fruto de nuestra actividad, que podría llamarse realmente el fruto de nuestra actividad, ¿no? Es estar inocentes y ajenos a, a esas vivencias, ¿no? Pero realmente los seres humanos, realmente todos estamos dentro de un contexto material impulsados por los sentidos. Y tener la conciencia espiritual, esa ciencia espiritual, pues es algo que conlleva a tener y pues digamos que una disciplina, una conciencia en el ser interno, en nuestra mente, para poder lograr todas estas aspiraciones de trascender hacia Krishna, ¿no? Porque de lo contrario, como dices, todo se volvería una rueda que va a estar girando eternamente en muchas vidas de morir y nacer, morir y nacer. Porque yo pienso que lo más importante de todos nosotros debe ser, ojalá, poder cumplir con este servicio devocional y poder permanecer allí y llegar a Krishna y permanecer allí en su reino, en su morada y no es tener que estar regresando a repetir, pues se me hace a mí que sería lo más, es decir, la aspiración máxima de todo ser humano. Y veo también que Arjuna representa no solamente a este guerrero que está con la duda de actuar o no actuar porque siente que va a cometer falta, ¿no? Arjuna veo que representa esa la humanidad entera. Ujú. Este personaje representa realmente es a toda la humanidad. Así Eso es. sería como hasta el momento mi comprensión, podía extenderme más. He estado mirando también en lo que hice de mi viaje y eso, también viendo algo que encontré y me aconsejaron, vea las noticias del Hare Krishna, muy interesante, encontré cosas allí que realmente me dejaron asombrado y otras que me dejaron con unos interrogantes enormes. Bueno, ya habrá tiempo para eso, porque no puedo Claro, claro. Cualquier cosita ocuparle que tengas. la misión con la que estamos ahora acá. Y bueno, Exacto. espero que podamos continuar todo muy bien. Y mi saludo también a tu hermano, a Pedro. Espero que todo haya salido muy bien en lo que habían planeado. Gracias, Hernán. Gracias Y por cualquier escucharme. cosita que tengas así de dudas, no dudes en escribirme, que para eso estamos. Unas cuantas, Bueno, unas me cuantas escribes. muy interesantes. Sí, Sherman. Hare Krishna, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Disculpen por entrar tarde, también me embolaté. No, primero gracias, muy afortunado de volver a las clases. Yo por mi cuenta he mantenido mi lectura, por ahí medio la yapa. Igual siento que con el proceso de conciencia he logrado muchos cambios, o sea, se están notando en mi vida poco a poco, como mentalmente. Soy una persona más tranquila. Bueno, o sea, la última vez que me vieron tenía el cabello súper largo, ya no. Y bueno, son cositas como que estimulan eh, cierta percepción social, ya es como si uno fuese un espejo, ¿no? O sea, uno no es la luz, sino que uno trata de reflejar la luz. Entonces uno tiene que limpiar bien ese espejo. Y las otras personas como que sienten esa luz y dicen, wow. Y tú te sientes mejor de ser un espejo, simplemente un espejo y ya, un instrumento más en este proceso. Entonces, no, bien, bacano. Bacano porque la clase obviamente me lleva otra vez hacia atrás en el libro. Estamos igual en el capítulo más denso. Yo me sentía como Arjuna al final de este capítulo. No entendí nada, ve más despacio y uno sigue leyendo. Entonces,
No, increíble. Ya quería aportar eso. La clase hoy ha estado súper clara. Discúlpeme por no prender la cámara, pero la próxima sí lo prendo enseguida. Y ya. Bacanísimo. Gracias, Diego, otra vez. Gracias, Hernán, por tus aportes. Y gracias a los demás también. Hare Krishna. Gracias, Sherman. Y Gracias. te hago un comentario en lo que has dicho respecto a tu imagen, que te has cortado el cabello. Pero bueno, eres una persona muy joven y cuando yo estaba muy joven, sí, medianamente tenía el cabello un poquito abultado, nada más. Pero eso va en gustos también. Más bien trataba de raparme. Y hay dos situaciones. Una es por corte voluntario del cabello y la otra es, mire, me puedes ver lo que hace la naturaleza con el tiempo. Entonces, ahí tienes. Y veo que vas como camino a ser monje en algún ISKCON o aquí en Bogotá. Ya te veo en eso. No sé, tengo esa percepción. Lo he dicho en otras oportunidades, tengo mi radar interno Ya y lo ya te veo como maldijeron. encaminado a ser un nuevo monje allí. Y bueno, Ya lo maldijeron. y avanzando y me agrada todo lo que has dicho, que te ha ayudado mucho, sientes unos cambios muy positivos y la paz interior, que eso sobre todo es lo que nos debe acompañar a diario en el quehacer de todas nuestras actividades. Felicitaciones, Sherman. Y gracias también por tu comentario acerca de mí. Bien, gracias a Gracias los a ti dos. también. Me gusta escucharlos. Eh, sí, es como este espacio para que tomara otro rumbo la charla y que no sea como muy agobiador el tener que solo escucharme, sino tratar de brindar estos espacios para o quizás activarnos un poco. Entonces, pues ya para concluir, voy a terminar el último verso de esta sección del Buddhi Yoga y leer el primer verso de la siguiente sección, ya que ese nos va a desembocar hacia otros temas. Entonces, texto 53. Shruti vipratipanante yadash asyati nishala samadha achala buddhis tada yogan abhapsyasi. Cuando tu mente ya no se perturbe con el florido lenguaje de los Vedas y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, habrás llegado entonces a la conciencia divina. Significado. Decir que uno se halla en estado de samadhi, es decir, que uno ha llegado al estado de plena conciencia de Krishna. En otras palabras, aquel que se halla en el estado de pleno samadhi ha llegado a comprender por entero a Brahman, Paramatma y Bhagavan. La máxima perfección de la autorrealización consiste en entender que uno es eternamente el servidor de Krishna y que la única ocupación de uno es la de desempeñar sus deberes con conciencia de Krishna. Una persona consciente de Krishna o un devoto tenaz del Señor no debe dejarse perturbar por el lenguaje florido de los Vedas ni dedicarse a las actividades primitivas para ser promovido al reino celestial. En el proceso de conciencia de Krishna, uno se pone en contacto directo con Krishna y por ende, en ese estado trascendental, se pueden entender todas las indicaciones de Krishna. Mediante esa clase de actividades, es seguro que uno logrará los resultados y adquirirá conocimiento concluyente. Uno solo tiene que cumplir las órdenes de Krishna o de su representante, el maestro espiritual. Entonces, aquí básicamente se establece que Arjuna debe sí o sí trascender los deseos fruitivos y fijarse en el Buddhi Yoga. Y de esa manera va a poder alcanzar el éxito. Entonces, prácticamente los deseos de realizar los deberes védicos prescritos, sacrificios, rituales, eh, ya no deben seguir perturbando a aquel que está intentando alcanzar el estado de samadhi. Samadhi significa trance, es un estado de trance. ¿Qué significa trance? Trance no es estar drogado o estar alucinando, sino que nuestra conciencia está fija en Krishna. Eso es verdadero samadhi, cuando ya no vacila nuestra mente, sino está completamente fija, absorta en Krishna, en recordar a Krishna, en pensar en Krishna, en cantar el santo nombre de Krishna, en glorificar a Krishna, en escuchar acerca de Krishna. Ya no existe nada más que Krishna en nuestra mente. Eso es verdadero samadhi, eso es verdadero trance. Entonces,
prácticamente Prabhupada explica en este significado que la enseñanza impartida a través de estos diferentes niveles de Buddhi Yoga, o sea, ¿cuál es esa enseñanza, no? En la conciencia de Krishna, uno se pone directamente en comunicación con Krishna. Y de ese sentido, todas las directivas provenientes o las instrucciones que provienen de Krishna se comprenden en ese estado trascendental. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo esas actividades que Krishna nos está aconsejando realizar, es seguro que vamos a obtener eh, resultados y vamos a lograr el conocimiento perfecto, el entendimiento de Krishna. Entonces, prácticamente, como concluye Prabhupada, el significado, uno solamente tiene que cumplir las órdenes de Krishna y de su representante, el maestro espiritual. Y por hacer eso, todo el conocimiento se revela. Entonces, eso, ahora Krishna ha terminado de describir lo que es el Buddhi Yoga y Arjuna ahora va a formular 4 preguntas en el texto 54 acerca de esta conciencia divina. Krishna viene hablando o concluye este verso, ¿no? Al decir, eh, cuando le dice a Arjuna, fija en el trance. O sea, cuando tu mente ya no se perturbe con el florido lenguaje de los Vedas y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, habrás llegado entonces a la conciencia divina. Entonces, en el texto 54, Arjuna va a formular 4 preguntas con respecto a esa conciencia divina que Krishna acaba de mencionar. Y a lo largo de esta sección, la sección que viene, Krishna va a responder a esas preguntas una por una. Entonces, esta sección que vamos a iniciar se conoce como Stita Pragya. Stita Pragya significa fijarse, establecerse en la conciencia trascendental o en la conciencia divina de la que Krishna está hablando. Entonces ya vamos a terminar con este verso para que meditemos como en las preguntas de Arjuna de aquí a que nos volvamos a ver. Dice, Arjuna Uvacha Stita Pragyasya ka bhasha samadhistasya keshava stithadhi kim prabhasheta in asita brajeta kim. Arjuna dijo, oh Krishna, primera pregunta, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Ahí vemos las 4 preguntas. ¿Cuáles son las señas o los síntomas de aquel cuya conciencia está completamente absorta en la divinidad, en la trascendencia? ¿Cómo habla esa persona? ¿Qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Significado. Así como en todos y cada uno de los hombres, y como todos y cada uno de los hombres tiene sus características propias en función de su situación en particular, asimismo aquel que está consciente de Krishna tiene su naturaleza específica y su manera de hablar, de caminar, de pensar, de sentir, etc. Así como un hombre rico presenta señales mediante las cuales es conocido como tal, así como un hombre enfermo muestra síntomas de ello, y así como un hombre culto tiene cualidades que lo caracterizan, de la misma manera un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en su comportamiento. Uno puede conocer esas cualidades específicas a través del Bhagavad Gita. Lo más importante de todo es la manera en que el hombre consciente de Krishna habla, pues la palabra es la cualidad más importante del hombre. Se dice que a un tonto no se le descubre hasta que habla, y ciertamente que a un tonto bien vestido no se le puede identificar a menos que hable, pero en cuanto lo hace, de inmediato se pone en evidencia. La característica inmediata de un hombre consciente de Krishna es que habla únicamente de Krishna y de cosas relacionadas con él. Otras características siguen automáticamente, como se explica a continuación. Entonces vamos a dejar hasta ahí, porque aquí lo que Arjuna quiere saber es quién es el Stita Pragya. Stita Pragya es aquel que se halla en ese estado de conciencia divina o conciencia de Krishna firme, como lo define Prabhupada. Stita Pragya. Entonces, Arjuna quiere saber cómo reconocerlo para
el poder entender quién en realidad está en ese estado de conciencia divina. Entonces, por eso realiza esas preguntas. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo habla? ¿Cómo camina? Eh, entonces, uno de nuestros maestros comenta o explica que la primera pregunta que Arjuna formula se refiere a cómo se describe a aquel que se ha situado en la trascendencia. Entonces, Krishna contesta esa primera pregunta en el texto 55. A partir del texto 55 vamos a- a ver las respuestas, cómo Krishna va respondiendo pregunta por pregunta de Arjuna. Entonces, estos interrogantes parecieran referirse solo al comportamiento externo de dicha persona, pero en realidad eh, este comentarista, el comentario, el acharya, el maestro al que me estoy refiriendo, revela en sus significados el verdadero significado interior de cada pregunta. Entonces yo iré compartiendo esos puntos. Porque pues sí, aparentemente Arjuna está preguntando cuáles son sus síntomas, cómo habla, cómo camina, cómo se sienta. Esas son actividades físicas externas. Pero los comentarios que compartiré nos va a ayudar a entender, nos van a ayudar a entender cuál es el humor interno de cada pregunta. Entonces, bien, vamos a dejar hasta aquí. Eh, Agradeciendo a todos por la asociación, por su atención, por la compañía, por dedicar este espacio y de antemano pedir disculpas por no poder realizar la lectura estos 2 lunes que pasaron. El primero, pues estábamos viajando a otra ciudad distribuyendo los libros de Srila Prabhupada. Es prácticamente nuestro deber prescrito, distribuir este movimiento, expandir el movimiento para la conciencia de Krishna. Y el lunes pasado teníamos una celebración en el templo. Entonces, desde muy temprano nos ocupamos y no tenía cómo. Y también sé que muchas veces dije, no, tal día voy a reponer la clase, pero créanme que siempre sucedía algo que me interrumpía así como el plan. Es algo que no me gusta, pero pues como lo venimos escuchando, uno tiene que aprender a tolerar todo ese tipo de situaciones. Entonces, si no había podido encontrar el espacio para reponer esas sesiones, les pido disculpas. No es que no haya querido, intenté, pero en realidad se cruzaban siempre cosas. Voy a ver si esta semana me queda espacio de otro día, ya sea miércoles o viernes. Puedo abrir un espacio si ustedes tienen tiempo y reponemos otra clase de tal manera que ya podamos culminar este capítulo el próximo lunes, que nos ha tomado bastante tiempo. Este capítulo es el segundo más extenso y así poder ir avanzando más en la lectura. Entonces, bien, muchas gracias a todos. No sé si haya un último comentario de alguien. Pues Pedro, ¿me escuchan? ¿Qué, Diego, me escuchan? Sí, 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 sí. Sí, bueno, no te preocupes. Hace algún tiempo bastante breve aprendí y entendí que todo lo que hacemos, y de acuerdo a las circunstancias de nuestras propias vidas, nuestro alrededor, las cosas suceden en el momento preciso que deben suceder. Fíjate, te tienes que dedicar a tu actividad, al servicio devocional, los libros, los servicios que tienes que cumplir. Y mira que estaba observando mi vida y atento a lo que es el transcurrir de mis situaciones personales. Y entendí por una persona que estaba haciendo una exposición en televisión sobre el hacer las cosas o que se suceden las cosas en nuestras vidas, es, son los momentos precisos para que se suceda. Entonces, no te preocupes. Y lo que decías anteriormente, de que haces algo pesado o complicado, para nosotros no. Lo haces muy bien, estás cumpliendo con una misión y la misión la llevas muy bien encaminada y es tu prédica. Y si estamos atentos es porque llegas a nosotros y estamos entendiendo, estamos, como se dice también en términos espirituales, estamos comulgando con la predicación que estás haciendo. Y vuelvo y repito, las cosas se suceden en el momento preciso. Las vidas nuestras tienen una precisión para hacer o dejar de hacer.
Entonces, no te culpes y puedes estar tranquilo. Y seguramente todos nosotros lo entendemos y debemos entenderlo. Gracias. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna a todos. Y Bueno, feliz y pacífica noche. bueno, buena noche, que todos descansen. Entonces les estaré comunicando el día si tengo el espacio para reunirnos con los que puedan. Entonces, gracias nuevamente. Descansen. Hare Krishna. Gracias. Feliz noche.